Ok, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir a la quinta sesión del seminario de cómputo matemático. El día de hoy nos va a presentar Andrea Esmeralda Alba Casillas, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el tema de complejidad de resoluciones de nudos y enlaces. Muchas gracias. Lo que les voy a presentar ahorita es como un poco de teoría y al final les presento, son como hicimos varios algoritmos, dependiendo de los nudos que íbamos a checar y de los enlaces, al final se los muestro. Y entonces, con una pequeña introducción primero de pues, qué es un nudo y qué es un enlace, ¿no? Entonces, pues un nudo es una curva simple cerrada. Este es un ejemplo de una curva simple cerrada en el espacio tridimensional. Estos ejemplos son los nudos más chiquitos, que son los de 3 cruces, 4 cruces y 5 cruces. Solo tenemos uno de 3, uno de 4 y 2 de 5. Y de estos se los presento porque son nudos que se obtuvo una caracterización. Y lo que son los enlaces son colecciones de nudos, pero son nudos donde tienes más componentes. Por ejemplo, en este caso, pues son ejemplos de los nudos de 2 componentes, el L2A1, L4A1 y el LA5A1. Lo que representa, por ejemplo, el 2, que tiene 2 cruces, y el A que es alternante, porque tenemos enlaces donde los cruces no son alternantes. Entonces, estos son los enlaces más pequeños. Entonces, ahora lo que nos interesa a nosotros, que es lo que nosotros investigamos, son las sombras. Entonces, lo que es una sombra es una proyección ortogonal de un nudo o de un enlace sobre un plano. Entonces, ¿cuál es la diferencia del nudo al enlace, a la sombra? Pues es que, por ejemplo, en los cruces, no sabemos el cruce cómo va. O sea, yo solo sé que hay un cruce, pero no sé si el cruce va para arriba o va por abajo. Entonces, la sombra, lo que queremos ver es, por ejemplo, ya cuando definimos lo que es, cuando resuelvo una sombra es, yo ya le pongo información a cada cruz. Entonces, aquí tenemos ejemplo de una sombra de un nudo y un ejemplo de una sombra de un enlace. Entonces, nuestro problema es, si a mí me dan una sombra, puede ser muchos cruces o pocos cruces, yo quiero saber si yo al asignarle cierto cruce, puedo llegar a obtener alguno de los un orden parcial de los nudos. Y gracias a esta investigación, lo que obtuvo fue una caracterización. Es decir, las sombras, si tengo cierta forma de la sombra, voy a saber si puedo o no resolverla para los nudos 3.1, 4.1, 5.1 y 5.2. Y recientemente, en el 2018, Takimura presentó una caracterización para el nudo 6.2. Pero de este artículo de Takimura ya se vuelve un poco más extenso. De hecho, es un artículo de más de 100 páginas, es muy complicada la demostración, es muy larga. Entonces, lo que nos hace pensar es, pues si queremos caracterizar nudos ya más grandes, como que esto no va a llegar o sea, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, de hecho, solo hemos obtenido, se han obtenido solo 5 caracterizaciones. Y en el caso de los enlaces, igual Taniyama obtuvo caracterización para los 3 enlaces que les mostré al inicio, y nosotros el año pasado, mi asesor, un compañero y su servidora, obtuvimos una caracterización para el enlace L6N1. Ese es el enlace, solo hay 3 enlaces con 6 cruces, y lo que se diferencia de los otros es que el nuestro es no alternante, porque los otros son alternantes, en este caso el nuestro no. El resultado es para un no alternante. Entonces, les presento lo que son los resultados de Taniyama y de Takimura. Entonces, si yo tengo una sombra que tiene solo un cruce, automáticamente sé que lo puedo resolver en el nudo 3.1. Si tengo una sombra, que es la sombra usual del nudo toroidal, ahorita les presento imágenes, si la sombra es como el nudo toroidal, entonces no lo puedo resolver ni en el nudo 4.1 ni en el nudo 5.2. Si tengo una sombra que es como un nudo pretzel de 3 torres, entonces no lo voy a poder resolver en el nudo 5.1, y el resultado de Takimura ya es más largo. Si la sombra se ve como un nudo toroidal, se ve como un nudo pretzel, o se ve como alguno de estos nudos, entonces no puedo resolverlo para el nudo 6.2. Por ejemplo, esta es la sombra
toroidal. Este es un ejemplo de, bueno, es un ejemplo de que tiene n puntos, o sea, n cruces en la sombra toroidal. Entonces, si esta sombra se ve como esta, no puedo, o sea, yo automáticamente sé que no la va a resolver en el 4.1 ni en el 5.2. Y esta es la sombra del nudo Prexel. Son tres torres, pero cada P, o sea, P1, P2 y P3 son impares. Entonces, si la sombra se ve como esa, yo sé que no se va a poder resolver en el 5.2. Entonces, lo que nos dimos cuenta es pues, que se puede ver que las sombras son, entre comillas, son poco. O sea, puedo caracterizar, puedo ser yo un programa que al darme una entrada, si es como el Prexel, arrójame que no puedo resolver en el 5.1. O si es como el nudo autoridad, yo sé que no la puedo resolver en el 4.1 o en el 5.2. Entonces, con esta idea en mente, pues empezamos a hacer el programa. Y con lo primero que nos topamos es, pues bueno, ¿cómo le digo a la comp? La entrada de la sombra. Y nosotros lo que usamos son los sistemas de rotación. El sistema de rotación es algo que codifica grafos, porque eso es algo que falta mencionar. Nosotros a los nudos los vemos como grafos 4 regular, es decir, cada vértice, si se dan cuenta, hay cuatro aristas que salen de. Entonces, un grafo 4 regular, todos sus vértices tienen grado 4, y todos salen 4 aristas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en vez de ver las sombras como algo geométrico, pues hay que verlo pues, en algoritmo, y lo que vamos a hacer es verlo con sistemas de rotación. Entonces, ¿cómo obtengo el sistema de rotación de una sombra? Entonces, lo primero que tengo que hacer es etiquetar cada vértice y cada arista. Ya que los tengo etiquetados, pues lo que tengo que hacer es ver con un orden cíclico a cada vértice, ver cuál arista es la que toca. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo la arista 3, el vértice 3, tomo una dirección. Si tomo la dirección de derecha a izquierda, no importa, pero en todos los vértices, o sea, si la tomo derecha, todos los vértices tienen que ser así. Si ya uno cambia, ya no va a ser lo mismo, todos tienen que ser lo mismo. Entonces, si yo empiezo con la vértice 3, y digo, bueno, voy a empezar con 7, entonces la rotación de 3 es de 7, 9, 6, 8. Porque estas son las aristas que salen de ver, las aristas del 3. Si, por ejemplo, tomo el 2, pues digo, ok, empiezo otra vez de izquierda a derecha, y digo, ok, paso en 13, 0, 9, 2. Aquí no importa si yo hubiera empezado con la lista 0, 9, 12, 13, no importa. O sea, la cosa es que la orden sí se me respete en todos los vértices. Y al final, pues este es el sistema de rotación, lo ves como pues sí, es como una función, y el sistema de rotación del ejemplo anterior, pues es este. Y aquí tenemos otra forma, se las menciono, otra forma de representar el sistema de rotación, que es sin tener las aristas etiquetadas, es decir, solo tengo los vértices etiquetados. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, en el vértice 3, en vez de fijarme en la lista, me fijo en el otro vértice. Entonces, son vértices que están unidos por una lista. Entonces, el sistema de rotación de va a ser 1, 2, 6, 5, que son los vértices siguientes a este vértice. Entonces, son dos formas de poder representar el sistema de rotación. A nosotros nos interesa que esté etiquetada la lista y los vértices, pero lo menciono, luego puede servir por algo. Y entonces, ya que tenemos la entrada del programa, nosotros lo vamos a presentar como un vector con vectores. Entonces, el primero que lo tenemos como ROT6, ese es el sistema de rotación, que es el que les presenté anteriormente, y se va a representar de esa forma la entrada. Y otra cosa que pedimos al programa es un vector donde represente las aristas. Por ejemplo, en la arista está representada por los vértices que los unen. Entonces, por ejemplo, la arista que yo etiqueté como 0, que va a ser la que está arriba del B, pues la arista está formada por los vértices 0 y 2. Entonces, en la entrada 0 de mi vector voy a poner en la arista 0, que es 0, 2. En cuenta, en esta, la arista 0 es 0, 2. Entonces, para la siguiente, la arista que yo etiquete como 1 va a ser la que está arriba en 4, en el rojo. Entonces, los vértices son 0 y 4. Entonces, otra vez, la arista 1 es la que está formada por los vértices 0 y 4. Entonces, esa es la otra entrada que vamos a pedir, las aristas y el sistema de rotación. Entonces, ya empezamos con lo que es el programa. El programa
como es un poco largo porque pedimos varias cosas, entonces presento. Ahorita sí presento estas cosas porque son cortas, pero hay otras que están más largas. Entonces, lo primero que pedimos es que las entradas que nos presenten sean correctas, ¿no? Entonces, lo primero que checamos, a lo mejor puede ser como de, no sé, puede verte medio tonto, pero a veces que puede haber un error en alguna entrada que se nos va o un vector mal hecho, pues lo que queremos primero checar es que en realidad la entrada, en realidad sea entrada de vectores pares, o sea, que sea un vértice y la arista. Entonces, este programita lo que hace es checar esa parte. Lo que hicimos fue hacer varias funciones y hicimos una variable global. Entonces, cuando yo corro y si la variable global cambia, significa que la entrada no está bien. Entonces se define automáticamente y dice, ok, la entrada que me diste no está bien, chécala y entonces, la primera que checamos es eso, que sea un vector con vector de parejitas. Lo siguiente es que la segunda entrada que nos den tenga exactamente longitud 4, es decir, que la sombra que nos dieron sea 4 regular. Entonces, si checamos si es diferente, se vuelve a hacer el cambio, se vuelve a cambiar la variable global. Entonces, eso es para checar que sea 4 regular. Lo que sigue es, nosotros nos gustaría que la sombra esté etiquetada de los elementos del 0 al n-1, que sean en orden, o sea, porque uno puede decir, pues yo quiero etiquetar este vértice con 1.5, que puede ser válido, que una etiqueta pues no nos importa, pero a nosotros nos interesa que sí, que esté en orden, o sea, que los números sean ordenados. Entonces, si está ese error, también se detiene. En el otro es igual, pero que las aristas igual también estén bien etiquetadas, que sean del 0 al 2n-1. Eso lo checa esta parte. Y la otra función lo que checa es que haya una relación entre el vector del sistema de rotación y de las aristas. Es decir, como yo sé que la posición de las aristas está con los vectores, yo quiero checar si sí hay una relación, porque si hay algún problema con eso, el programa adelante. Entonces también checamos que haya una relación entre las posiciones. Entonces esas son como que las 5 cosas que nos interesan al principio de la entrada. Y ahora ya llegamos a algo más de lo de las sombras. Pues, esta parte no la puse aquí porque es un poquito larga, pero lo primero que checamos es si la sombra tiene un loop, que es un loop, es el bucle. Esta cosa. Y uno pues, pueden decirme, pero pues ¿qué tiene que checar el loop, no? O sea, porque si yo le asigno información a este vértice, pues automáticamente se va a deshacer, ¿no? Pero a la hora de hacer varios programas, o sea, no corría bien porque si la sombra tenía un loop, no corría. O sea, entonces lo que dijimos, bueno, pues me parece un programa donde si la sombra tiene un loop, lo deshace. Porque si nos costaba un poco hacer el programa, considerando que tuviera loop. Entonces, pues, lo que hace el programa es, si se dan cuenta, lo primero que identificamos es cuál es el vértice donde se forma el loop. Y en eso lo checamos en el sistema de rotación. Por ejemplo, cuando están en el sistema de rotación, en el 2 aparecen repetidas las aristas. Entonces, primero identificamos, ok, entonces yo ya identifiqué que la loop está en el vértice 2. Entonces, lo que hacemos es un poco largo porque tenemos que hacer un cambio de etiquetado. Porque, por ejemplo, lo que preguntamos es, vamos a deshacernos de esta arista y esta arista, ¿no? Entonces, al final, en vez de tener 3, pues vamos a tener 1. Entonces, lo que preguntamos es, ¿cuál de estas 3 es la más chica? En este caso es la 3. Ok, entonces esta va a ser la 3. O sea, lo que queda al final va a ser la arista 3. Después lo que preguntamos es, el vértice que vamos a quitar, que es en qué cantidad o sea, por ejemplo, en este caso es como es 2, entonces este es más grande que el que vamos a quitar. Entonces lo que tenemos que hacer es que automáticamente este 2 se cambia acá. Porque es lo que, como les comenté en la entrada, lo que queremos es que las sombras, los etiquetados estén del 0 al -1. Entonces, si yo aquí le dejo el 3, pues para decir, no, te falta el 2. Entonces, ya que quitamos la arista y le ponemos la más chica, quitamos también este 2. Este 3 y le ponemos el 2. Y ya después que tenemos eso, en este caso, pues el ejemplo salió muy sencillo porque estas 2 aristas son las más grandes. Entonces, pues al final de cuentas no se va a ver mucha diferencia. O sea, lo único que va a cambiar, pues va a ser, como esta arista es la 3, pues lo demás se va a quedar.
pero el programa es lo que checa, hace el cambio de etiquetado y checa que tenga luz. Entonces, de tener este sistema de rotación, pues ahora tenemos este, y ya se dan cuenta, pues ya no tiene luz, y ya se hizo el cambio. Y el igual, las edges, las aristas, también ya aparecen todas, pero ya tiene luz. Entonces, el programa lo que hace es cambia, de tener este sistema, nos arroja ahora este, que es el que nos interesa porque no tiene luz. Lo otro que nos interesa es que esté encajado en el plano, porque hay sistemas de rotación, como uno puede codificar cosas que estén pues encajadas en superficies, lo que nos interesa es que esté en el plano, porque una sombra siempre va a estar proyectada en el plano. Entonces hay un resultado que dice que hay que checar lo que es la característica de Euler, que es el número de vértices menos el de aristas más el de caras, sea igual a 2. Entonces con la sombra lo que nosotros ya tenemos pues es el número de vértices y el número de aristas. Lo que nos falta es el número de caras. Entonces, lo que hicimos para sacar el número de caras fue, con el sistema de rotación, empezamos con un vértice y con una arista. Entonces, como lo vas recorriendo y le preguntas, ¿en qué otro sistema de rotación aparece la arista 3? Ah, pues en el 1. Entonces digo, ok, mi camino va a empezar del 2 al 3 al 1. Entonces, lo que vamos a tomar es el sistema de rotación va a ser las aristas contrarias. O sea, no la contraria, no, la que sigue al sistema de rotación. Porque, por ejemplo, si yo tengo mi sistema de rotación que es 2, 5, 3, 0, entonces lo que quiero es que la cara me destapar. Así para todos. O sea, lo que hace es, toma mi vértice, toma mi arista, que es incidente, y de eso, trázame este camino. Y ese camino puedo sacar. Entonces, lo que hace el programa es, va a sacar todas las caras, van a ser muchas, porque si se dan cuenta, si yo saco la cara del 1, 3, o sea, del vértice con la arista 3, pues ya la saqué, ¿no? Porque es la del 2, el vértice 2 con la arista 3. Por eso al final se hace un cálculo afirmativo que elimina todas esas caras y al final nos da el número de caras. Entonces, este programa lo que tenemos que hacer es sacar el número de caras. ¿Cuáles son las caras? Las caras son estas, las que están formadas por los vértices y las aristas. Entonces sería, por ejemplo, el sistema de rotación, la primera sería 2, 3, 1, 0. ¿Qué sería esta? Okay. La otra sería 2. Sería, sí, o sea, pues, si todas las caras serían 2, 3, 1, 0, y si yo tomo el otro vértice, pues la otra cara sería 1, 3, 0, 1, 3, 2, 0. Pero, o sea, bueno, todas las caras pues sería 2, 3, 1, 0, la 2, 1, 0, 4, la 2, 0, 1, 2, 0, 4, o sea, toda esta. La de arriba y pues la de abajo. Pues sí. Entonces obtenemos todas las caras y al final checa si se cumple la fórmula y si se la cumple, pues está enfocado en el plan. Que no sea así. Okay. Lo que sigue de checar es los vértices de corte. ¿Qué es un vértice de corte? Es un vértice que si yo lo quito, la sombra se me desconecta. Entonces aquí ya tiene uno. Lo que es el vértice cero, si yo lo quito, pues ya no tengo una sombra de un componente, tengo dos sombras diferentes. Bueno, no son, sí son diferentes, pero ya no están unidas como estaba aquí. Entonces, ahorita les explico por qué nos interesa investigar esta parte. Entonces, para identificar lo que es el vértice de corte, lo que vamos a usar es algo que se llama el código de Gauss. El código de Gauss es una representación de una sombra, pero de forma codifica dependiendo de la etiquetación que nosotros le demos. Entonces, es un... Entonces, yo, por ejemplo, hay dos formas de representarlo, que sea con los vértices o con vértice y arista. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, voy a empezar, no sé, el vértice 1 y del camino de la arista a 11. Entonces, el código de Gauss pues va a ser 1, 11, y ahí se va al vértice 2, luego a la arista 2, luego al vértice 3, a la arista 6, 0, 7,
4, 10, 6, 12, 5, 3, 4, 6, 9, 5, 0, 0, 5, y ya llegué al orden, a lo más grande. 1, 8, 2, 1, 3 y 3. Y ya llegué a donde empecé. Entonces, el código de Gauss, lo que sería, podemos verlo de esta forma o nos fijamos en los vértices. 2, 3, 0, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 0, 3, 2. Entonces, el programa, ¿cómo identifica si hay un vértice de corte? Entonces, lo que hacemos es, tomamos cada vértice y lo que hacemos es, por ejemplo, empezamos con este que es el 1, me fijo dónde está el otro 1, pues es todo, ¿no? Entonces, lo que está aquí en medio, pues es todo es toda la sombra, y lo que le pregunto es si aquí hay todos los elementos o si hay cierta parte donde están dos elementos existentes. Pero es que en este uno, me fijo en el 0, y se dan cuenta los que están aquí en medio son exactamente, son todos los elementos dos veces. Entonces, si se dan cuenta, el 0 lo que me dice es, si tú tienes entre estos dos elementos están estos dos veces, o sea, hay una cantidad de elementos dos veces, entonces esto automáticamente sí es un vértice de corte. Por ejemplo, acá, si ya nos fijamos afuera, pues este y este es la otra parte. Entonces, lo que nos tomamos es, quiero empezar, tomamos todas las parejas, le pregunto, oye, está aquí, adentro están cierta cantidad de elementos dos veces. No, pues que sí. Por ejemplo, si yo tomo el 4, pues te decir, no, sabes que no, que aquí adentro nomás está el 5 y el 6, y se olvida. Ah, ok, entonces a ver el 3. Ah, pues si tomo el 3, sí, en el 3, si dan cuenta, pues sí están todos, pero sí están todos, pero el orden es diferente. O sea, por ejemplo, aquí está el 5, 6, 4 y 5, 6, 4. Entonces, aquí adentro, si el 3 fuera vértice de corte, pues aquí tendría que estar 0, 5, 6, 4, 0, 5, 6, 4. Si hay 0 aquí aparece. Entonces, el programa checa con el código de Gauss si llegamos a tener un vértice de corte. Y en este caso, lo que hacemos al final es, el programa lo que al final hace es, en vez de tener el código de Gauss con 1, va a tener 2, que va a ser esta sombra, la primera, y esta, porque lo que hacemos es, como que si le damos una asignación de cruces, lo que hace es solo voltear. O sea, no me importa la asignación, volteo y ya. Entonces, lo que me va a resultar de este programa van a ser dos sombras, este 1 y este 2, donde pues este 1 pues va a ser el de 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el otro va a ser el de 4, 5, 6, 4, 5, 6. Entonces ya no solo vamos a tener ya no vamos a tener una sombra, vamos a tener dos sombras, en el caso de que tengamos un vértice de corte. Y también checamos lo que es una arista de dos coros. En este caso es la misma definición. Si yo quito dos aristas, el grafo se me desconecta. Entonces, si yo quito la arista 1 y la arista 3, igual se me desconecta el grafo. Entonces, ¿por qué nos interesa saber o checar estas dos cosas? Es porque en teoría de nudos hay un teorema que es el teorema, es como el teorema fundamental de Avogadro, pero es con suma de primos. Como tenemos los nudos, los puedes clasificar como primos y no primos. Entonces, el teorema dice que yo a un nudo lo puedo representar
como una única suma de nudos primos. Entonces, si yo llego a tener un vector de vector de corte o una dos aristas, esto es definición de una sombra de nudos. Entonces, lo que nosotros haríamos, lo que el programa comúnmente haría es, pues yo quiero checar lo que es la sombra, ¿no? Pero si yo lo tengo como suma de dos nudos, y alguno de esos dos nudos es, por ejemplo, la sombra prohibida que les mencioné, entonces a este otro nudo, yo lo puedo hacer en nudo trivial. Es decir, si por ejemplo, que tenga algo así, que este es el nudo toroidal, y de acá tenga el nudo, el 3, ¿no? Entonces, la sombra, esta es toda mi sombra completa. Y si yo le digo al programa, a ver, chécame si lo puedo resolver en el 4.1, pues va a checar, va a hacer lo que le pide el programa y te va a decir, no, sabes que no, porque no tiene lo que nos pedía. Digo, sí, pero esta es la sombra toroidal. Entonces, si identificamos que esta es la sombra toroidal, esta la hago en el nudo trivial, o sea, le haces una asignación, lo vuelves a nudo trivial, y ahora sí ya se vuelve otra vez toroidal. Entonces, lo mejor sería checar estas dos cosas para poder, en vez de checar toda la sombra, verlo como una sombra de una sombra. Entonces, por eso es lo que nos interesan estas dos cosas. Y estas dos cosas sí son importantes porque al final no siempre se puede concluir eso, que sí se resuelve o que no se resuelve, a menos que tengas sumas. Y puedes tener sumas de muchas sombras, pero si no las identificas, al final el programa te va a decir, no, sabes, no se puede resolver. Y si alguna de esas sí se puede resolver, todo lo haces trivial, y al final sí, entonces es que la sombra no se puede resolver. ¿No? Entonces, por eso es importante. Lo que es el straight ahead walk es otra forma, es como el código de Gauss, pero en viene esta parte, es vértice con arista, ese es el straight ahead walk. Lo que hacemos es, por ejemplo, empezamos de un vértice, por ejemplo, empiezo de este vértice, tomo la arista 1, entonces yo voy caminando y le pregunto, ok, llegué al vértice 0, ¿cuál es la arista contraria a la que yo llegué? Para poder hacer el estudiante. Ok, llego en el 1, el 0, pues la arista contraria que llegué en el 1 es el 2. Sigo caminando, llego al vértice 1, pregunto, la arista contraria a la que llegué es el 2, pues es la 3. Entonces, todo este camino, al final codifica y es lo que es el straight ahead walk. Entonces, ¿por qué nos interesa saber eso? Porque si mi programa dice, quiero saber si esta sombra se puede resolver o no en un enlace. Y si la sombra es de un nudo, pues automáticamente sabes que no. O sea, nunca vas a poder resolverla porque solo tienes un straight ahead walk. Pero en el caso de que sí lo puedas, si tengas un straight ahead walk, seguimos, lo que checa es, teniendo todo este straight, me pregunto, ¿tienes todas las aristas? Y así me dice, ¿sabes qué? Tengo todas las aristas, entonces tienes un straight ahead walk. En el caso de que no lo tengas, pues el programa se detiene y dice, ¿sabes qué? No, tengo más. Entonces no es una sombra de componentes, son de dos o de tres componentes. Entonces, ya que pues las cosas más técnicas y esto, ya las checamos un poco, ahora sí digo, que, bueno, ya quiero checar si en realidad la sombra, pues si es la sombra del nodo toroidal para poder dar una conclusión. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una sombra toroidal del nodo 2.7. Entonces, lo que hace el programa es, con el código de Gauss, lo que podemos notar es, si empezamos en cualquier vértice, ¿cuál va a ser su código de Gauss? Pues yo empiezo, por ejemplo, con el vértice 0, y digo, bueno, voy recorriendo, y va a ser 0, 4, 1, 2, 5, 6, 3, y vuelvo a llegar al 0, y como va a volver a pasar por los mismos vértices, pues esta parte va a ser exactamente igual. Entonces, el programa lo que hace es divide a la mitad el código de Gauss y nos preguntamos, ¿es exactamente esto? ¿Esto? Y si la respuesta es no,
entonces tu sombra es un nodo toroidal y la conclusión es cómo lo puedes resolver en el 4.1 o en el 5.2, dependiendo de cualquier. Entonces, para este caso, resultó un poco fácil, un poco sencillo hacer el programa, pero para el caso del pretzel no fue un poquito más largo, porque ahí sí tuvimos que ver las características que se tienen que obtener para poder identificar un nudo pretzel. Entonces, por ejemplo, igual si empezamos de cualquier vértice, pues vamos a tener, entonces empezamos con el 0, 0, 5, 7, 8, 4, 3, 5, 4, 6, entonces, lo primero que nosotros checamos era identificar lo que son los vértices en negro, que en este caso, pues, si se dan cuenta, lo que hace el programa es, por ejemplo, el vértice 0 es un vértice, le llamamos distinguido. Entonces, y lo que checamos es que alguno de estos, o sea, de alguno de sus vecinos, tiene que ser igual y el otro diferente. Pues, por ejemplo, el primero, el vecino de 0, pues es el 6 y es el 5. Y el otro vecino de la otra parte es el 4 y es el 6. Entonces nos damos cuenta que uno de los vecinos es igual, el 6, y el otro es diferente, el 4. Entonces así es como primero identificamos que exactamente haya 6 vértices que cumplan esta condición. Si la respuesta es sí, ya tienes tus 6 vértices. Ahora la siguiente condición es fijarme en los vértices que están en azul, que estos los llamamos vértices comunes. Entonces, por ejemplo, un vértice común pues es el 1. Entonces, aquí tenemos el 1 y aquí está el 1. Entonces, la condición que cumple estos vértices es pues que del lado derecho está, por ejemplo, el 7 y en el otro, el lado contrario tiene que estar el mismo. De la misma forma, en el lado izquierdo está el 5 y en la segunda parte tiene que estar el 5. Tienen que ser exactamente lo mismo, pero pues, al revés. Entonces, esta condición, el programa checa si hay exactamente n-6 vértices comunes. Entonces, ya que los tenga, dice, ¿sabes qué? Pues, si los tiene. Vamos a continuar con el programa. Entonces, lo que falta de checar, que checa el programa, es que exista esta conexión de estas 3 torres, ¿no? Entonces, como ya identificamos los 6 vértices distinguidos, pues entonces lo que hacemos es, ya identifiqué, por ejemplo, es esta una torre, pero ya lo sabemos. Esta es la otra torre, esta es otra torre con esta. Entonces, lo que checamos es, como ya sabemos que estos dos vértices son distinguidos, lo que queremos es que de esta a esta aparezca en el camino, pero volteadas. Es lo que checamos. Entonces, lo que ya tengo esta, identifica a este vértice, lo checa aquí y dice, ok, ya lo identifiqué, entonces aquí tiene que estar, el siguiente tiene que estar el número y después el 5 y se acaba. Ya que lo identifique, dice, ok, ya lo tengo, y ahora checo el otro, que sería esta torre, igual me fijo, tengo estos dos vértices, pero la inversa, y si me aparece igual 063. Entonces, sí es un programa un poquito más largo, un poquito más grande, pero con el código de Gauss se pudo obtener una caracterización. Y ahora del programa de los enlaces, tenemos que dar estas definiciones, que la definición es cruce mutuo, que es un cruce entre componentes diferentes, y autocruce es un cruce entre el mismo componente. Entonces, el muele va a ser el número mínimo de cruces mutuos. Esta es la primera definición que nos interesa, el muele, porque las caracterizaciones que obtuvo Taniyama fueron gracias a este valor. Y la otra definición es los componentes que se cruzan a pares, es decir, si un enlace se cruza a pares, es porque dos componentes se cruzan a pares. Ese resultado se va a reflejar en el último. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un enlace
que es no separable, entonces se puede resolver en el L2A1. ¿Esto qué quiere decir? Si el componente, no sé si tengo componente L1, que no sé cómo sea, pero si yo sé que se cruza una vez con el componente L2, automáticamente sé que se va a resolver en el L2A1. Eso quiere decir que sean no separables. En el caso del enlace L4A1, si se cruzan mínimo 4 veces, entonces sí lo puede resolver. O sea, si hay 4 cruces mutuos, entonces sí lo puede resolver en ese enlace. En el caso del L5A1, si la sonda se ve como un enlace toroidal, entonces no vas a poder resolverlo en el L5A1. Y el resultado del último enlace es si los componentes se cruzan a pares, es decir, si yo tengo un enlace con 3 componentes y todos se cruzan, entonces sí puedo resolverlo. Entonces, estas condiciones fueron un poquito más sencillas de programar, porque, por ejemplo, lo que se hizo en el caso de, por ejemplo, del L4A1, que es checar que mínimo tenga 4 cruces mutuos, pues vamos a checar el código de Gauss de los 2 componentes. Entonces, se dan cuenta, pues, de un componente, pues, el código de Gauss va a ser, por ejemplo, 4, 0, 2, 1, 5, 6. Ese es el del componente azul. Y del otro componente, pues igual va a ser como 4, 0, 2, 3, 5, 1, 6, y ya llegamos al 4 otra vez. Entonces el programa lo que checa es cuántos valores hay en común. Entonces en el caso de, por ejemplo, aquí tengo 4, 0, 2, 6, 1 y 5. Entonces, ¿son más de 4? Sí, ya. Al final concluye, pues sí se puede resolver en este enlace. Y estas son, en esta parte acabo la presentación. Estas son así que los 4 artículos con los que se obtuvieron las caracterizaciones. Y vamos a presentarles el algoritmo. Entonces, el algoritmo, este es para los nudos 4.1 y 5.2. Entonces, empezamos con el sistema de rotación, están las aristas, y acá están definidas lo que son las 5 funciones que les comenté al principio. Y acá empieza el del eliminar el loop, es eliminar el bucle. Este sí es un poquito más largo porque sí se ocupa de hacer muchos cambios. Por ejemplo, identificar la nueva arista que se va a hacer, ponerla en el vector de aristas, hacer los cambios, hacer el cambio de vértice también el valor. Está muy largo, no sé si tengan alguna pregunta esta parte. Porque todo esto es lo de eliminar el No podría. Yo creo que como todo el grafo lo pones con listas, básicamente. No sé si exploraron utilizar matrices de adyacencia para poner en la representación como de adyacencia. Para ver si eso les ayudaba un poquito a que el código fuera más automatizado. Esa parte no la checamos, lo podemos implementar. Estoy pensando que la parte de eliminar el bucle está muy larga. Es que, o sea, sí lo pensamos mucho, porque, o sea, el problema es cuando queremos sacar el straight ahead wolf, que lo que hacemos, a lo mejor, bueno, no me considero muy buena programando, entonces por eso yo te batallé un poco. Pero el problema de querer eliminar el bucle fue en esa parte, en lo del straight ahead wolf, porque lo que nosotros preguntamos es, de tu sistema
lo que queremos es, queremos la arista contraria. Entonces lo que hicimos fue un módulo 4 para que no hubiera problemas en esta parte. Pero lo que nosotros queremos es, busca la arista, o sea, como yo ya llegué al vértice, busca la arista, busca el vértice donde esté la otra arista. Pero si hay un bucle, las dos están en la misma. Entonces por eso ahí tronaba, porque ya, es que ya no hay otra. O sea, porque como las aristas aparecen 2 veces solamente y en el bucle estaban las dos, entonces me decía ruido. Entonces, a lo mejor así ahí habría una forma de, como decir, de alguna mejor otra herramienta para decir, ¿sabes qué? A lo mejor no uses el Street Wolf, usa otra cosa. Y eso es lo que no pudimos. Sí, porque de hecho, solo por eso eliminamos, porque lo que le decía, o sea, si resolvemos en un loop, se va a deshacer. O sea, literalmente no nos importa que haya un loop, pero a la hora de la programación sí es un poco. Entonces, sí, esa era la razón por la que, porque si el programa está horrible, o sea, está muy largo. No, Sí. funciona. Sí funciona, pero sí estuvo muy largo. Pero sí, solo es por eso, por lo que pusimos. Pero quizás no me merezco. Por ejemplo, ¿qué tan escalable? Porque así me da la impresión de que tienes como estos casos, o sea, como que pones manualmente el sistema rotacional y las aristas, luego ya corres todo esto. Pues, por ejemplo, si alguien quisiera utilizarlo, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿qué tanto es, digamos, si yo quiero un caso particular, o sea, un caso para aplicarle tu algoritmo, ¿basta con que te dé esto o tendrías que estar recorriendo como trampas o esta parte de... No, de hecho, solo, sí, o sea, a lo mejor lo que sí es tardado y lo que sí sí he pensado mucho es, pues si uno ve una sombra, no sé, de 20 cruces, sacar el sistema de rotación a mano es un problema. O sea, entonces a lo mejor, pero o sea, teniéndolo, corre. O sea, no es como que, o sea, te da la respuesta de si sí se resuelve o no. O sea, te concluye. Pero el problema es ese, o sea, si dicen, pero yo tengo una sombra de 50 cruces, a ver, primero etiqueta los 50 cruces y luego etiqueta las 100 aristas y sácalo a mano. Como que lo hemos pensado, pero no dimos otra. O sea, a lo mejor las matrices de adyacencia, pero no sé, esa parte no. Es que quizá la matriz no, porque por lo que comentas ahorita, de que necesitas llevar control de entre cuáles Sí. que sale, ¿no? Entonces, con la matriz tendrías de conexión entre tus cuatro sin tener que saber el orden. Por donde están. Y a lo mejor eso es como que el único, como que sí, podría decir es inconveniente de si llegas a tener sombras grandes, sí. Pero, o sea, si los tienes, porque pues sí, o sea, uno sí tuve que hacer mucho. Y sí jala. O sea, al final sí te dices no, o sí, pero la cosa es hacerlo mal. Eso es lo que hace. En cuanto al costo computacional, ¿qué tan tardado es? Es polinomial, pero sí es muy eficiente, pero no sé. O sea, es que, por ejemplo, el pretzel tiene polinomio, o sea, porque checa como pasito por pasito, pero no, o sea, no lo hice. Pero de lineal. O sea, digamos, No, lineal. es como sí, no es cuadrado. Creo que sí es de cúbico, por algunas cosillas. Pero sí, es muy, o sea, no es muy pesado. Y en aplicaciones, digamos, yo pensando en tratar de entender las cosas prácticas, ¿de qué orden más o menos serían? Porque yo son así grande, ¿no? O sea, para una caracterización. Sí. Yo digo que a lo mejor se puede, o sea, como que tengo la intuición de que se puede obtener algo para los nudos toroidales en general. O sea, por ejemplo, el 5.1 se obtuvo y fue sencillo, y como que ahí estuvimos investigando, mi profesor y yo, y como que un nudo toroidal en general, como que sí se puede obtener algo, pero como que a la vez él como que estuvo creyendo que a lo mejor ya no podemos obtener algo.
sea, una caracterización para nudos, o sea, para el 6.1, sí estuvimos dándome, no sé, estuvo muy pesado. Pero pues cuando llegó, o sea, cuando leímos el de Takimura, el del 6.2, ¿no? O sea, que una vez lo leen, son 100 páginas y la demostración está muy técnica, está muy... O sea, los de Taniyama es un poquito más amigable, pero el de Takimura, sí. Entonces, sí, como que sí quisiéramos, pero sí nos hemos topado con que a lo mejor ya no se puede obtener alguna caracterización. O sea, como que le empezamos a dar con los toroidales, pero vemos que ya. Y ya para no, o sea, para el 7, pues yo creo que por eso nos fuimos para el enlace. Porque de hecho para el enlace el resultado que obtuvimos fue bonito. O sea, fue así como de, solo estas son, por ejemplo, el resultado es muy simple, o sea, mientras se cruzan, pues ya. Y sí, todo salió, pues, fue muy, entre comillas, bien, o sea, estuvo pesado, pero sí estuvo más fácil, pero fue con enlaces, porque con uno. Entonces, la estrategia que recomendarías es, tratando de entender, mencionabas acá, tienes como uno, tratar de separarlo como en varios componentes, tratar de hacer la caracterización de cada uno. Pues, sí. Entonces, por ejemplo, para una cosa así mucho más grande, no sé si se puede, pero si pudiera funcionar hacer algo como eso, de separarlo en partecitas, y que tu algoritmo funcionara como para ayudar en esa parte de separar. Sí, de hecho, o sea, en algunas partes, algunas ondas no se puede separar, o sea, no hay ningún cruce, vértice de cruce ni ninguna vista de los cortes, y pues ahí sí es completo, ¿no? Pero cuando sí tenemos como varias, pues en vez de, o sea, ya se vuelve un poquito de, ok, esta sombra, no, no es la toroidal o la pretzel, ok, pero no concluye nada, dices, ok, no lo es, pero no puedo concluir nada. La otra, no, tampoco es. No. Pero si alguna de esas ya en algún momento dices, no, ¿sabes qué? Esta es la toroidal, termínalo y dije. Entonces sí se vuelve hasta un poquito más amigable, sí, porque cuando es así como, sí. Ya me gusta. Sí, no, sí está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues estás trabajando con la sombra en específico, o tienes el nudo y luego ya lo proyectas, pero sabes cómo es el nudo. No sé, No, en realidad trabajamos con la sombra. Con la pura sombra, porque si no ya el nudo, pues como el nudo ya sabemos el cruce, tiene mejor decir, no, pues, tiene la sombra, y vamos con sombra. Si no hay más preguntas, le agradecemos a Andrea por la práctica de hoy. Muchas gracias. Okay.